El 30% de las personas ganan el salario mínimo. La canasta alimentaria, 1,550, se nos fue a 2,270. El 99% son micro y pequeñas empresas. El salario mínimo nunca ha sido una referencia para tener una calidad de vida. ¡Xochitl presidenta! ¡Xochitl presidenta! Me encanta estar aquí con Ildefonso Guajardo, un hombre que le entiende a los números, a la economía. Y pues yo quiero despejar varias dudas. Como ustedes saben, yo soy empresaria, yo soy de las que pagan los salarios. Esos que el presidente presume que aumentaron, pues los que los pagamos somos los empresarios. No tengo ninguna duda que qué bueno que se hable de subir los salarios mínimos de las personas, pero me llama algo la atención, Ildefonso. Más o menos en el 18, solo el 15% de la gente que estaba en nómina ganaba el salario mínimo. Sí. Y hoy el 30% de las personas ganan el salario mínimo. A mí me preocupa mucho porque lo que quiere decir es que no hemos incrementado el salario de los demás trabajadores. Nos hemos conformado con incrementar el salario mínimo. Creo que pues, el salario mínimo nunca ha sido una referencia para tener una calidad de vida. Lo que debemos de aspirar es que todos los trabajadores ganen más. También ha subido el salario mínimo y algo de lo que se quejan en mi empresa es que no les movieron la tabla de impuestos, porque antes el que ganaba el salario mínimo no pagaba impuestos. Y hoy, más o menos, aunque haya un incremento como del 15%, en realidad es como del 12%, porque están pagando más impuestos los que ganan el salario mínimo. Tienes mucha razón. ¿Mejoró o no mejoró? ¿Qué tendríamos que hacer para que no solo suba el salario mínimo, sino que subamos el salario de todos los trabajadores? Tienes mucha razón. De hecho, fíjate que como se ha estado incrementando el salario mínimo, ahora resulta que a los trabajadores se les retienen 500 pesos fijos, cuando antes no se les retenía, porque como tú bien dices, cruzó la barrera que impone el SAT para retenciones, lo cual es un despropósito absoluto. Pero adicionalmente, hay una estadística muy buena que respalda lo que tú dices. Los trabajadores registrados en la Seguridad Social, en el 2018 en promedio ganaban 10,800 pesos. Ya calculado esto al 2023, ganan 16,137. Aumentaron 49.4% su salario en un periodo de 5 años. Promedio. Que pega mucho a los del mínimo. Pero fíjate, la canasta alimentaria medida por Coneval aumentó en 46.8%, de 1,550 se nos fue a 2,270. Entonces, realmente los salarios que ganan los trabajadores de México, que no necesariamente es el mínimo, pues no tuvieron una apreciación de su poder adquisitivo. Si le sumas que les cobran más impuestos. Y además súmale que antes, si tenían papás que recibían medicinas del IMSS, que había seguro popular para emergencias de familiares que no tenían seguridad social, ahora están gastando un 30% más de lo que gastaban hace 5 años en medicina privada. Entonces, ¿dónde está la mejora? Si ahora no te dan medicinas, no tienes acceso a enfermedades crónicas cuando tienes familiares sin seguridad social, y adicionalmente cuando ves la masa salarial de los asegurados en el IMSS, pues no tuvo un incremento real como quieren hacernos creer que fue de 110%. Sí, fue de 110%, pero en el decreto de salarios mínimos. Yo creo que tu gobierno lo que tiene que hacer pues, es crear mejores empleos, mejor pagados, y con las nuevas tecnologías y la nueva inversión para realmente hacer una transformación en la vida de los mexicanos. Yo realmente estoy convencida que el salario mínimo no es suficiente. No, totalmente. Que tenemos que buscar empleos donde ganes al menos 3 salarios mínimos. Para mí la meta sería, pues eso, que ahorita tú ganaras 30 a 35 mil pesos mensuales, sería pues súper ideal. Tienes para tener una vivienda, tienes para tener acceso a diversión, a vacaciones. Entonces, en ese sentido, el salario mínimo es 7,400 pesos. A mí me parece realmente que conformarnos diciendo que ha subido el salario mínimo en un 110% es positivo. Antes no tantos empresarios pagaban el salario mínimo, o sea, no era como el sueldo que se pagaba en las empresas. Yo tengo la impresión que sobre pretexto de que sube el salario mínimo no están subiendo los demás salarios, no le estamos apostando a tener mejores empleos, y eso sí está empobreciendo a la gente, porque si la gente estuviera contenta con su salario, no se estaría retirando de las Afores. Sí. Cuéntanos qué está pasando con las Afores. Fíjate que justo te muestro esta gráfica. Esta era la tendencia hasta el 2018 de retiros. O sea, hoy, este año, son 27 mil millones de pesos retirados por 1,700,000 mexicanos. ¿Qué nos está diciendo esto?
que no les está alcanzando lo que gana. No les Entonces, alcanza. hay un riesgo de que la gente retire dinero de sus afores, que es su ahorro, claro, con el que van a vivir cuando sean adultos mayores. Entonces, realmente, nuestro tema de fondo, mi querido Ildefonso, es que tenemos que tener mejores empleos, mejor pagados. Sin duda. Y eso nos lleva al tema de realmente promover la inversión, nuevas tecnologías con mejores empleos y empleos mejor pagados. Mi plan es una familia que gane el salario mínimo, que por cierto la canasta básica, ¿cuánto cuesta? 9,080. Para 4 personas. Si un señor en la casa gana 7,400 pesos, él necesita 9,080 para poder vivir. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ese señor que gana hoy 7,400 pesos tengan becas sus hijos para que puedan seguir estudiando la preparatoria, la universidad. Lo que yo quiero es que esos niños hablen inglés, aprendan programación, tengan habilidades digitales, competencias que le llamamos laborales del futuro, que les permitan trabajar en los empleos del futuro. Así es. Que es el nearshoring. Es fundamentalmente. Y la verdad es que, como lo hemos repetido en otras conversaciones, no estamos haciendo la tarea para realmente promover y aprovechar la gran oportunidad que se nos abre con el nearshoring. Pero el gobierno presume que las inversiones están mejor que nunca. Dice que México está atrayendo enormes inversiones, que estamos creciendo. Ellos le quieren hacer creer a la gente que todo va muy bien. Tú fuiste secretario de Economía, mi querido Ildefonso. Yo estoy convencida que al menos las inversiones en México, si hubiera energía eléctrica, si hubiéramos resuelto el tema del agua con plantas de tratamiento, si no hubiéramos ido en contra de la certeza jurídica como lo hemos hecho, si hubiera seguridad pública y cierta infraestructura, que ya hoy la propia Claudia reconoce que no hace falta inversión en carreteras, hace falta inversión en un aeropuerto, en puertos, yo estoy convencida que las inversiones serían alrededor de 60,000 millones de dólares. Fácil, porque lo que tú tienes es, cuando a mí me tocó mi sexenio como secretario de Economía, yo cerré en promedio 35,000 millones por año de dólares de inversión extranjera. ¿Y ahorita cuánto hay? Los últimos 2 años, el 23... El 22 y el 23 ha sido 35,000 millones promedio. O sea, lo mismo que se invertía contigo sin nearshoring. Exactamente. Entonces, nos falta un gran esfuerzo y además lo que está llegando básicamente por las nuevas exigencias de contenido, de producción del tratado, del TEMEC, que nos obliga a tener una mayor proporción de insumos nacionales o de Norteamérica. Y entonces, la verdad es que de nuevos campos de inversión está llegando muy poca inversión. Ok, bueno, pues ya aclaramos lo del salario mínimo, cada vez más gente gana el salario mínimo. Eso para un técnico que antes ganaba 1.5 salarios mínimos debe ser muy frustrante, porque hoy gana prácticamente lo mismo que alguien que no estudió una carrera técnica. Sí. En las empresas debe haber un problema de que los salarios de intermedios pues están yendo al mínimo, porque las empresas o no están pudiendo subir todos los salarios. Claro. No hay crecimiento económico, súmale las vacaciones que se han tenido que duplicar, lo cual me parece muy bien, súmale pues los gastos de la corrupción que te genera la falta de que los trámites sean rápidos, lo que pagan las empresas en seguridad. ¿No? Siento que las empresas tampoco la están pasando tan bien. No, lo que pasa es que cuando dicen, es que un país como México tiene que tener su atractivo en salarios bajos, eso es falso. Y esa ha sido una perorata que han estado en la cantaleta. Alemania es el principal exportador de Europa y de los mejores salarios técnicos del mundo son los alemanes. ¿Pero por qué? Porque el gobierno ayuda a la competitividad, que las empresas no gasten en seguridad, no gasten en una mala infraestructura, sean más, y entonces abres espacios para poder retribuir al factor trabajo más lo que se merece, ¿no? Mientras que el país le siga costando en términos de eficiencia al sector productivo, tenemos que abrir ese espacio para mejores salarios. Y la otra, si analizamos que del 100% de las empresas, si quitas las empresas medias, el 99% son micro y pequeñas empresas. Así es, y ahí tienes que hacer un gran esfuerzo para poder conectarlas en las cadenas de valor, para poder fortalecer su productividad e incluso también para el sector tradicional llevarles programas que las mantengan con capacidad de salir adelante. El ejemplo que yo siempre pongo es por qué las tiendas de conveniencia se están comiendo las tiendas familiares de abarrotes. Porque las tiendas de conveniencia
30% de sus ingresos venden productos digitales, venden tiempo aire, venden productos. ¿Qué tienes que hacer? Pues llevarle a la tienda de la esquina conectividad, pasarles equipamiento para que puedan ellos también vender tiempo aire, cobren con tarjeta o puedan simple y sencillamente hacer cobro de servicios gubernamentales y mantener su clientela. Y tus principales aliados para un programa así, ¿sabes quiénes son? Las grandes empresas distribuidoras de bebidas y alimentos, porque si les preguntas a ellos, no quieren estar sujetos a solo negociar con las grandes tiendas de conveniencia. A ellos les interesa más $500,000 de tiendas familiares para poder tener una cadena de distribución amplia. Nuestra propuesta es fortalecer esas pequeñas tiendas, apoyarlas, hacerles crecer con una agencia de pequeñas y medianas empresas que vamos a generar en mi gobierno, que les permitiría tener acceso al crédito, a la capacitación. También queremos apoyar a nuevos emprendedores que quieran emprender nuevos negocios. Necesitamos generar nuevos emprendedores y pues por ahí va. Nosotros queremos que la clase media en México se fortalezca, que los pobres dejen de ser pobres a través de la educación, a través de un empleo y que se vuelvan parte de la clase media. Y del emprendimiento sobre todo. Claro que sí.